En 1888, cientos de voces de mujeres y niñas trabajadoras, que fueron calladas por altas multas y sanciones, se atrevieron a ser escuchadas, no solo por sus empleadores, sino por el mundo entero. La huelga de las cerilleras fue una acción emprendida por mujeres, niñas y adolescentes que trabajaban en la fábrica de cerillas Bryan May en Bow, un distrito de Londres. Todo esto para protestar contra las malas condiciones laborales. Denunciaron sus largas jornadas, los bajos salarios, las multas arbitrarias y las graves enfermedades como la fosfonecrosis provocadas por el uso del fósforo blanco, un elemento químico con un alto uso militar. Este movimiento marcó la historia social británica. La fábrica Bryan May, ubicada en Bow, Londres, fue fundada en 1843 por los cuáqueros William Bryan y Francis May, con el propósito de comercializar productos generales. En 1850, la empresa entabló una relación con el fabricante de cerillas sueco Johan Edvard Lundström, con el fin de ser parte del mercado de los 250 millones de cerillas que se utilizaban en Gran Bretaña cada día. A principios de la década de 1880, la compañía empleaba a casi 4.000 personas en la fabricación de cerillas, la mayoría de ellas mujeres y niñas. Los salarios por completar jornadas de más de 10 horas diarias dependían del tipo de trabajo que desempeñaban. Por ejemplo, los cortadores de madera recibían 2 peñiques, el equivalente a 2 centavos de dólar por cada 3 gruesas de madera. Los empacadores recibían 1 chelín y 9 peñiques, alrededor de 31 centavos de dólar por cada 100 cajas envueltas. Los menores de 14 años recibían un salario semanal de unos 4 chelines, el equivalente a aproximadamente 88 centavos de dólar. Pero muy pocos tenían la suerte de llevar sus salarios completos a casa, ya que los capataces imponían absurdas y abusivas multas, las cuales reducían de su salario. Estas multas incluían 3 peñiques por tener el lugar de trabajo desordenado, 5 peñiques por llegar tarde. Si por accidente dejaban caer alguna bandeja de cerillas, se les multaban 6 peñiques. También, los trabajadores tenían que comprar sus propias herramientas y materiales de trabajo. La fábrica también empleaba un modo de trabajo doméstico a domicilio, donde los trabajadores también eran explotados, aunque trabajaban desde sus propias casas, ya que no recibían beneficio alguno porque no estaban registrados como trabajadores de la empresa. A finales del siglo XIX, las cerillas se hacían con palos de madera de álamo o pino canadiense. Ambos extremos de los palos se sumergían en azufre y luego en una composición de fósforo blanco, clorato de potasio, sulfuro de antimonio, vidrio en polvo y colorante. Una vez que los fósforos de los 2 extremos se secaban en hornos, se colocaban con una máquina para dividirlos por la mitad en fósforos individuales. Se empaquetaban en cajas de 100 y luego en paquetes de 12 cajas. Las personas involucradas en sumergir los fósforos generalmente eran hombres. Las trabajadoras se encargaban del resto del proceso de fabricación. Unos años antes de la histórica huelga, las cerilleras protestaron para detener un impuesto sobre el fósforo en abril de 1871. El día después de una reunión masiva en Victoria Park, Londres, donde participaron alrededor de 10.000 trabajadores, en su mayoría niñas y mujeres, entre las edades de 13 y 20 años, fueron fuertemente hostigados por la policía, tratando de detenerlos a que marcharan al Parlamento. La reina Victoria escribió al primer ministro William Gladstone para protestar por el impuesto y al día siguiente de la marcha se retiró el impuesto propuesto. También en 3 ocasiones antes de la huelga de 1888, las cerilleras se declararon en huelga en 1881, en 1885 y en 1886, demandando también los bajos salarios y la estructura de las multas. Las acciones fueron infructuosas. En julio de 1875, después de que la activista social Annie Besant se involucró en la situación de las condiciones laborales de la fábrica, Bryan May, y el 23 de junio de 1888, publicaron un artículo en su periódico semanal The Link, a Journal for the Servant of Men. En julio del mismo año, se comenzaría la huelga provocada principalmente por el despido de una empleada, ya que la gerencia de Bryan May se encontraba furiosa por lo publicado en el periódico.
e intentaron que su fuerza laboral firmara un documento que contradecía el artículo, pero ellos se negaron a hacerlo, y en represalia despidieron a una trabajadora, desencadenando la huelga, dándole comienzo cuando alrededor de 1,400 mujeres y niñas se negaron a trabajar. La dirección se ofreció rápidamente a reintegrar la empleada despedida, pero las mujeres exigieron otras condiciones, en particular en relación con las multas injustas que se deducían de sus ya magros salarios. Una delegación de mujeres acudió a la dirección tratando de conseguir un acuerdo, pero no quedaron satisfechas con sus respuestas. Para el 6 de julio, toda la fábrica había dejado de funcionar. Ese mismo día, 100 mujeres fueron a ver a la activista Annie Besant y pedir su ayuda. Mucho se ha mencionado que fue ella quien inició o dirigió la huelga, pero eso no es realmente cierto, ya que en realidad ella supo de la huelga hasta que el grupo de mujeres, entre ellas Sarah Chapman de 25 años, quien fue una de las principales líderes de la huelga, fueron a verla. En un principio, la delegación de las activistas se sintieron consternadas y dudosas. Pensaban que tal vez se habían precipitado, y ahora una gran cantidad de mujeres se encontraban sin trabajo, sin ningún medio de apoyo. Pero Annie habló con algunas de ellas ofreciéndoles todo su apoyo. El parlamentario y activista político inglés Charles Bradlaugh abogó por las cerilleras, habló en el Parlamento y una delegación de ellas fue allí para reunirse con 3 parlamentarios el 11 de julio de 1888. Hubo mucha publicidad. Al principio, la dirección de la fábrica era firme ante su postura, pero Brian, uno de los dueños, que se consideraba un líder liberal, estaba nervioso por la mala publicidad. Annie Besant ayudó en las reuniones con la dirección y se formularon los términos en una reunión para el 16 de julio. Entre las condiciones expuestas para terminar la huelga estaban que las multas, las deducciones por el costo de los materiales y otras deducciones injustas debían ser abolidas y que en el futuro las quejas podrían ser trasladadas directamente a la gerencia sin tener que involucrar a los capataces, quienes habían impedido en repetidas ocasiones que la gerencia supiera de quejas anteriores. Además, muy importante, se debería habilitar una habitación separada para comer donde la comida no estuviera contaminada con el fósforo. Estos términos fueron aceptados y la huelga terminó. Historiadores siempre han considerado que las cerilleras enfocaron la huelga en el salario y no en la salud, ya que éstas estaban más preocupadas por el salario y las multas que por la seguridad laboral, aunque gran parte de los trabajadores sufrían de grandes enfermedades debido a la pobre seguridad laboral y al uso del fósforo blanco, un elemento químico, enfermedades como quemaduras, daño pulmonar, daño ocular y fosfonecrosis, también conocida como mandíbula falsa. Esta enfermedad provocaba el deterioro del hueso de la mandíbula y de los dientes, siendo esta la que más afectó a los trabajadores de la fábrica. Lamentablemente, se habían conformado con los graves problemas de salud y habían priorizado el pan de cada día para sus familias. En 1891, el Ejército de Salvación abrió su propia fábrica de fósforos en el distrito de Bow de Londres, utilizando fósforo rojo, menos tóxico y pagando mejores salarios. La fábrica de Bryan and May recibió muy mala publicidad por estos eventos y en 1901 anunciaron que ya no usarían fósforo blanco en la fabricación de las cerillas. Se cree que realmente tomaron la decisión cuando la economía de la empresa se vio seriamente afectada.